Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar, para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado, que por mí hasta tu sangre has derramado. Mis queridos peregrinos, hoy tenemos otro tema bellísimo del Padre Nuestro, importantísimo, dificilísimo, por lo menos en lo que corresponde a nuestra parte, y he querido grabarlo aquí con un confesionario de Magdala, porque aunque no es el único modo en que Dios nos perdona, es el normal, es el habitual en la Iglesia Católica. Y quiero que vean, aquí tengo las manos que imploran misericordia. Aquí tengo los Kleenex para que podamos llorar con tranquilidad nuestros pecados. Y vamos a hablar hoy de la imploración que hacemos a Dios nuestro Señor de perdonar nuestros pecados. El Señor, al enseñarnos esta oración, nos puso un cómo, que es bien difícil y es bien exigente. Vamos a tratar de reflexionarlo en el contexto de la Sagrada Escritura y obviamente cuando pedimos que nos perdone Dios como nosotros perdonamos, también estamos implorando de Dios la gracia de que nos ayude a perdonar. Es obvio que todos pecamos, dice la Escritura, hasta 70 veces 7, los justos pecan 70 veces 7, los pecadores mucho más. Entonces todos pecamos, todos ofendemos a los demás, todos ofendemos a Dios, es parte de nuestra naturaleza caída, herida por el pecado, pero también es parte importante de nuestra oración el que nuestra alma se sane, y se sana cuando Dios nos perdona. Por eso he querido hacerla aquí. Repito, no es una conexión estricta la petición del perdón de los pecados en el Padre Nuestro con el sacramento de la confesión, pero yo la quiero hacer una conexión estricta. Además, hoy es Viernes de Dolores. Viernes de Dolores es el viernes anterior a la Semana Santa. Contemplamos sobre todo los dolores de la Virgen. También antiguamente esta semana previa a la Semana Santa se llamaba la Semana de Pasión. ¿Por qué? Porque Jesús está ya viendo la cercanía de su pasión, está sufriendo espiritual y moralmente la cercanía, la inmediatez de su pasión. Semana de Pasión, Viernes de Dolores. Solo por casualidad, y aunque no coincide la fecha porque es variable la Semana Santa, pero el Viernes de Dolores del año 77, yo conocí al primer padre legionario de Cristo que me llevaría bien pronto a mi vocación. La conocí el Viernes de Dolores, conocí a este padre Lorenzo Gómez. El miércoles de la Semana Santa fui a un retiro vocacional y el domingo de Resurrección, 10 de abril, decidí ser legionario de Cristo, cosa que he podido mantener hasta el día de hoy con la gracia de Dios. Así es que este Viernes de Dolores para mí tiene un significado precioso, vocacional, sacerdotal, bellísimo. Se lo comparto para que me encomienden, no para que me manden mensajitos piadosos, que les agradezco mucho, sino para que me encomienden. Vamos pues a hablar aquí en Magdala, en esta capilla, delante de este confesionario, de la imploración que hacemos a Dios de perdonarnos nuestros pecados.
Queridos peregrinos, tenemos en el Padre Nuestro una especie de desaguadero, si me permiten la expresión, una especie de drenaje importantísimo, porque nuestra condición humana, desde el pecado original hasta el día de hoy, nos lleva, querámoslo o no, al pecado, a la ofensa, a la deuda, como se decía antes. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La petición estricta que hace aquí el Padre Nuestro es que Dios nos perdone. Ayer hablábamos, comiendo un pancito delicioso, que Dios nos proveyera lo necesario para la subsistencia. Y dijimos que no solamente era para el cuerpo, sino también para el alma. No solo para mí, sino para nosotros, para la humanidad entera. No solo una esperanza pasiva y perezosa de proveeduría de Dios, sino también mi colaboración responsable para mí, para mis hermanos, para todos los seres humanos. Bien. Pero dijimos que eso no basta para la vida humana. Hay otro campo paralelo y necesario que es el perdón de los pecados. Me van a permitir una analogía un poco burda, si quieren, un poco burda, pero importante. Cuando nosotros diseñamos una casa preciosa, vamos a vivir aquí, sí, vamos a vivir, y aquí vamos a recibir a nuestros huéspedes, aquí vamos a tomar el sol, aquí vamos a cocinar, y aquí vamos a ir al baño. Necesitamos también pensar en ese aspecto de la vida humana y moralmente, espiritualmente, también necesitamos ir al baño. Necesitamos pedir perdón y perdonar a Dios. Cuando hablamos de este tema en la peregrinación de sanación, fue, ya lo he repetido también en esta, el planteamiento esencial de la sanación es este: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, si yo no me amo, no puedo amar al prójimo. Esta proporcionalidad que existe entre el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a mí mismo, vale también en la petición que hacemos en el Padre Nuestro. Perdóname, Señor, como yo perdono. ¿Por qué? Porque yo tengo un solo y único corazón. Si mi corazón está endurecido hacia mi hermano, también está endurecido hacia Dios. Si mi corazón está empedernido, decimos, empedernido, es decir, hecho de piedra hacia Dios y no le pido perdón, estoy empecinado en mi pecado, también estoy empecinado y empedernido respecto a mi hermano. Entonces, esto que contemplábamos en la sanación como una proporcionalidad entre el amor, aquí lo aplicamos a una proporcionalidad en el perdón, es decir, en esa parte muy humana, muy natural, universal, y es que todos fallamos, querámoslo o no, fallamos porque somos seres humanos. Errare humanum est, dice el proverbio latino, errare humanum est. Es propio de los humanos el equivocarse. Cuando esa equivocación la hago respecto a uno de mis hermanos, de mis compañeros, de mis amigos, lo estoy ofendiendo, estoy haciéndole algo que no debería. Bien, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vamos a ver qué nos dice el catecismo, es precioso. Esta petición es sorprendente, me atrevo a decir casi inquietante, si me permiten la expresión. Si solo comprendiera la primera parte de la frase, perdona nuestras ofensas,
podría estar incluida implícitamente en las 3 primeras peticiones de la oración del Señor, ya que el sacrificio de Cristo es para la remisión de los pecados. Pero, según el segundo miembro de la frase, nuestra petición no será escuchada si no hemos respondido antes a una exigencia, a una condición. Qué importante, queridos hermanos, que Jesús nos haya enseñado esta petición con una condición, Nuestra petición se dirige al futuro, nuestra respuesta debe haberla precedido. Una palabra las une. ¿Cómo? ¿Cómo nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Es interesante que aquí, siendo el pecado estrictamente personal, seguimos hablando en plural. ¿Por qué? Porque el pecado daña la comunión, daña la convivencia, daña las relaciones. Raramente yo hago un pecado, una ofensa, algo que esté mal hecho, que se quede solamente en mí. Hay algo que siempre daña y afecta a los demás. Perdona nuestras ofensas. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo sobre la primera parte. Con una audaz confianza hemos empezado a orar a nuestro Padre, suplicándole que su nombre sea santificado. Le hemos pedido que seamos cada vez más santificados nosotros. Pero, aún revestidos de la vestidura bautismal, no dejamos de pecar, de separarnos de Dios. Ahora, en esta nueva petición, nos volvemos a Él como el Hijo pródigo y nos reconocemos pecadores ante Él como el publicano. Fíjense qué hermoso. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas. Es decir, nos estamos reconociendo pecadores. Si yo llego como el fariseo a la oración, me salto esta frase del Evangelio, del Padre Nuestro. Me la salto, no me la puedo saltar porque soy ser humano. Nuestra petición empieza con una confesión en la que afirmamos al mismo tiempo nuestra miseria y su misericordia. Pedimos a Él porque es Él el ofendido. Pedimos a Él perdón porque en todo caso le ofendemos a Él, siempre. Cuando ofendemos a nuestro prójimo, cuando faltamos a cualquiera de los mandamientos, estamos faltando a la alianza de Dios. Nuestra esperanza es firme porque en su Hijo tenemos la redención, la remisión de nuestros pecados. El signo eficaz e indudable de su perdón lo encontramos en los sacramentos de la Iglesia. Los sacramentos de la Iglesia. No es algo subjetivo, me parece, sentí, dejé de sentir, sino es algo concreto, objetivo. Voy, digo mis pecados, arrepentido y recibo la absolución. Dios me perdona. Ahora bien, lo temible es que este desbordamiento de misericordia no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a los que nos han ofendido. Es claro, Jesús nos ha enseñado una serie de parábolas, una serie de momentos bellísimos y muy exigentes, donde dice que no podemos recibir el perdón si nosotros no perdonamos a los demás. El amor como el cuerpo de Cristo es indivisible. No podemos amar a Dios a quien no vemos si no amamos al hermano y a la hermana a quienes sí vemos. Al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas,
el corazón se cierra. Su dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre. En la confesión del propio pecado, el corazón se abre a su gracia. Ya lo dije antes y lo quiero repetir. El tema del perdón es un tema de mi corazón, del estado de mi corazón. Y aquí quiero decir una media palabra. Me he encontrado a muchas personas que les cuesta perdonar o no saben cómo perdonar o dicen que no sienten que han perdonado. ¿Por qué? Porque sienten cosas feas a la persona que las ofendió. Porque se acuerdan de las ofensas que les hicieron. Porque sienten rabia. Quiero recordarles, aunque solo sea de pasada, que el perdón es fundamentalmente un acto de la voluntad, no de la sensibilidad. Lo específico del ser humano en estas cosas es su razón y su voluntad, su inteligencia y su voluntad. Es con la inteligencia y con la voluntad con las que yo me pongo de frente a las ofensas que hice o que me hicieron. Si yo la hice para pedir perdón, que a veces cuesta mucho. Si me la hicieron para perdonar, Jesús nos va a pedir una cosa bien seria, perdonar hasta a nuestros enemigos, a los que nos hacen mal, a los que nos persiguen, a los que nos matan, perdonarlos. Es obvio que no puede ser una cosa de la sensibilidad, porque la sensibilidad tiene unas leyes que no dependen de mi inteligencia y de mi voluntad. La sensibilidad va libre, tiene sus propias leyes como la sensibilidad de los animales. Al negarse a perdonar a nuestros hermanos y hermanas, el corazón se cierra. Su dureza lo hace impermeable al amor misericordioso del Padre. En la confesión del propio pecado, el corazón se abre a su gracia. Quiero recordarles lo que significa un corazón contrito. Contrito significa cuando yo cojo dos piedras de río, y las golpeo hasta que se rompen. Eso significa un corazón contrito, un corazón roto, un corazón abierto, un corazón que no teme mostrar lo que tiene dentro. Corazón contrito y humillado. Esta petición es tan importante que es la única sobre la cual el Señor vuelve y explicita en el Sermón de la Montaña. Esta exigencia crucial del misterio de la alianza es imposible para el hombre, pero todo es posible para Dios. Yo recuerdo un caso, ya lo comenté en una peregrinación anterior, un hombre que recibió una injuria terrible. No lo quiero repetir aquí en detalle, pero fue traicionado por su esposa en un modo muy feo, muy grosero, muy infiel, muy indelicado. Y él ardió en ira hasta el punto que quería asesinar a la esposa y al amigo, si se puede decir así, a uno que hace que una mujer sea infiel a su esposo, al hombre y a su esposa. Y no podía perdonar y estaba recomiéndose y veía que el odio le estaba haciendo mucho mal en su corazón y no podía perdonar. Un día escuchó en la radio que había que perdonar siempre y que eso era una gracia que había que pedirla. Total, para hacer la historia breve, acabó un día por providencia de Dios delante del sagrario de rodillas y después de estar ahí horas, logró perdonar a su esposa y al hombre y recobró la paz y la serenidad y convivió pacíficamente con ese hecho de su vida hasta su muerte. Murió en la pandemia. Me parece que cuando estaba yo hablando de este pobre hombre en una de nuestras peregrinaciones anteriores, en esos días o en ese tiempo él estaba muriendo en México. Vamos a la segunda parte.
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Aquí Jesús nos ha puesto una condición seria, pero es una condición que Jesús pone en la Escritura en diversas ocasiones. Así comienza el catecismo. Este cómo no es el único en la enseñanza de Jesús. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. Observar el mandamiento del Señor es imposible si se trata de imitar desde fuera el modelo divino. Yo no puedo imitar, mimetizar las acciones de Dios, porque son acciones de Dios. Las tengo que asumir desde dentro, en la gracia, ahí donde Dios sí puede todo. Se trata de una participación vital y nacida del fondo del corazón en la santidad, en la misericordia y en el amor de nuestro Dios. Solo el Espíritu, que es nuestra vida, puede hacer nuestros los mismos sentimientos que hubo en Cristo Jesús. Así, la unidad del perdón se hace posible. Perdónanos mutuamente como nos perdonó Dios en Cristo. Qué interesante, Jesús, San Pablo nos dice, tened los mismos sentimientos de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo tener los mismos sentimientos de Cristo si Cristo no me los regala a través de su Espíritu? Ya les he puesto esta imagen. Cristo es, perdónenme, la comparación es como una computadora. Él saca el disco, el sistema operativo y me lo pone a mí. Y ese sistema operativo de Cristo es el Espíritu Santo que yo recibo con los dones del Espíritu Santo. Y entonces puedo actuar como actúa Cristo, sentir como Cristo siente, amar como Cristo ama. Así adquieren vida las palabras del Señor sobre el perdón, ese amor que ama hasta el extremo del amor. La parábola del siervo sin entrañas, que culmina la enseñanza del Señor sobre la comunión eclesial, acaba con esta frase: esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis cada uno de corazón a vuestro hermano. Lo dice clarísimo Jesús. Allí es en efecto, en el fondo del corazón, si no perdonáis cada uno de corazón. En el fondo del corazón donde todo se ata y se desata. No está en nuestra mano no sentir ya la ofensa y olvidarla, pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo cambia la herida en compasión y purifica la memoria, transformando la ofensa en intercesión. Y aquí quiero recordarles lo que hablamos hace un año en nuestra peregrinación del Éxodo, la distinción entre el sentir y el consentir. Yo no puedo decidir sobre mi sentir. Si a mí me pegan, yo no puedo decir, no quiero sentirlo. No, me duele, me molesta, me hiere. Pero puedo consentir o no consentir en el reaccionar, en el ofender, en el devolver el golpe. Ahí sí. Entonces, moralmente, cuando yo siento algo, no es pecado. Yo lo siento. Es pecado cuando yo lo consiento, cuando entra mi libertad, mi conciencia y mi voluntad. Es importantísimo este tema que ya hemos mencionado varias veces, sobre todo en el campo del perdón, porque muchas personas viven en esta confusión, sienten que no han perdonado cuando en realidad quieren perdonar y han perdonado de hecho. Nada más que la memoria y los sentimientos los traicionan.
La oración cristiana llega hasta el perdón de los enemigos. Transfigura al discípulo configurándolo con su maestro. El perdón es cumbre de la oración cristiana. Difícilmente puedo yo hacer un acto cristiano, virtuoso, más elevado y más santo que el perdón. Acuérdense, entre las palabras poquísimas que nos pudo decir Jesús cuando estaba en la cruz, dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Nos absolvió de lo que estábamos haciendo y de lo que estaban haciendo en ese momento los judíos. El perdón es cumbre de la oración cristiana. El don de la oración no puede recibirse más que en un corazón acorde con la compasión divina. Además, el perdón da testimonio de que en nuestro mundo el amor es más fuerte que el pecado. El amor vence siempre. El odio, el rencor, el resentimiento no vencen, no pueden vencer. Es el amor total, el amor incondicional, el amor que viene de Dios y que Dios nos regala. Los mártires de ayer y de hoy dan este testimonio de Jesús. El perdón es la condición fundamental de la reconciliación de los hijos de Dios con su Padre y de los hombres entre sí. Terminamos este párrafo bellísimo, bellísimo, bellísimo. No hay límite ni medida en este perdón, esencialmente divino. No hay límite. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano?, le preguntó un día Pedro a Jesús. ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Si se trata de ofensas, de pecados, según Lucas 11:4, o de deudas, según Mateo, de hecho nosotros somos siempre deudores. Con nadie tengáis otra deuda que la del amor mutuo. Qué maravilla que San Pablo en la carta a los Romanos nos dice: tened siempre esta deuda, amaros, amar a los demás, tener a los demás por superiores a vosotros. La comunión de la Santísima Trinidad es la fuente y el criterio de verdad en toda relación. Se vive en la oración y sobre todo en la Eucaristía. Cuando yo perdono a mi hermano, entonces puedo vivir la comunión. Por eso dice Jesús: si llevas tus ofrendas al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, vete primero a reconciliar con tu hermano. No estás preparado, no estás en comunión. Hay piedritas en tu corazón, sácalas. Si no, no puedes recibir a Dios, no puedes recibir la intimidad de la Santísima Trinidad en tu vida. Aquí hay una cita preciosa de San Cipriano de Cartago. Estamos a mitad del siglo III, San Cipriano de Cartago. Dios no acepta el sacrificio de los que provocan la desunión. Los despide del altar para que antes se reconcilien con sus hermanos. Dios quiere ser pacificado con oraciones de paz. La obligación más bella para Dios es nuestra paz, nuestra concordia, la unidad en el Padre, el Hijo y el Espíritu de todo el pueblo fiel. Concédenos la paz en nuestros días, líbranos de la condenación eterna. Queridos hermanos, aquí está el sepulcro de nuestros pecados. Aquí los dejamos bien muertos porque Dios los perdona y los tira, los desecha. El sepulcro de nuestros pecados, el confesionario. Y me parece muy hermoso que podamos hablar de esta petición del Padre Nuestro delante de un confesionario. Que ya saben, cuando una persona, por ejemplo, pasó durante la pandemia, que hubo miles y miles de personas graves, enfermas, moribundas, en hospitales, entubadas, y no había sacerdotes ni podían ir a visitar a tantos enfermos, la Iglesia nos recordó algo importante: un acto de contrición perfecta,
pedirle sinceramente a Dios perdón de nuestros pecados, nos perdona los pecados de hecho, con la intención de confesarnos apenas sea posible. Ojalá que cuando tengamos la desgracia de pecar, inmediatamente nos reconciliemos con Dios, pidiéndole humildemente perdón de nuestros pecados y con el compromiso y la decisión de confesarnos cuanto antes, porque es aquí de donde salimos con la certeza absoluta de que Dios ha perdonado nuestros pecados. Qué difícil condición, pero qué hermosa. Si pedimos a Dios, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, el mundo será mejor, el mundo será más bello, nuestra sociedad será más serena, más pacífica. Es un poco contrario esto a lo que el mundo siembra hoy: violencia, rebeldía, injurias, ofensas. Ojalá, queridos hermanos, que vivamos este perdón y que lo recibamos humildemente de Dios. Nos hace mucho, mucho bien y nuestra alma será sana. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana para nuestro taller y ya el lunes para la Semana Santa. Estamos terminando nuestra peregrinación de la oración, recorriendo Tierra Santa de la mano de Dios, y de la mano de Dios llegamos a la Semana Santa para vivirla intensamente, porque es una semana de recogimiento, de oración, de sacramentos, de liturgia bellísimas que nos ayuda a todos nosotros y al mundo entero. Que Dios los bendiga y buen fin de semana. Postrando mis rodillas a tus pies, estarías cuando te necesitará. Me contó de aquella paz en tu presencia que nos encuentra cuando estamos en tu ausencia. Alguien me dijo que no importa si es la noche o la mañana, que no hay hora para acercarme a ti. Para oírte no hace falta complicarlo, solo abrir mi corazón hasta escucharlo. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar, para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado, que por mí hasta tu sangre has derramado. Señor,
enséñanos a orar, enséñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad. Te suplico tu perdón si te he ofendido. Haz que para siempre sea mi corazón como el de un niño. Alguien me dijo que eligiera de tu vida algún misterio, que lo humano también puedo meditarlo. Imaginarte cuando tú estabas jugando, o cuando algo a ti te estaba lastimando. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar, para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado, que por mí hasta tu sangre has derramado. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad. Te suplico tu perdón si te he ofendido. Haz que para siempre sea mi corazón